Saludos cordiales, estimados y estimadas estudiantes. En esta ocasión les estaré presentando el tema La diversidad de las plantas, el cual corresponde al capítulo 22 del libro de texto. La mayoría de las plantas presentan tres características importantes. Número 1, la fotosíntesis. Número 2, la presencia de embriones multicelulares. Y la 3 es la alternación de generaciones. Cada una de estas características puede darse en otros organismos. Sin embargo, solamente las plantas combinan las tres. En cuanto a la primera característica, todos sabemos que el color verde de las plantas es un rasgo notable en este grupo y que esto se debe a la presencia de clorofila en muchos tejidos de las plantas. Y la clorofila es una molécula extremadamente importante en el proceso de la fotosíntesis. Algo importante de mencionar es que no solo las plantas llevan a cabo la fotosíntesis. Este proceso también lo realizan muchos miembros del grupo de los protistas, incluso algunos procariontes. La segunda característica es la presencia de embriones multicelulares. Estos embriones permanecen unidos por algún tiempo a sus progenitores, ya que estando allí reciben nutrimentos y reciben protección. Esta característica, por ejemplo, no está presente en los protistas, en aquellos protistas que realizan fotosíntesis. La tercera característica es la alternación de generaciones. El ciclo de vida de todas las plantas se caracteriza porque alternan fases diploides con fases haploides y también alternan reproducción sexual con reproducción asexual. Vamos a utilizar esta ilustración tomada del libro de texto, donde de una forma esquemática vemos que la generación diploide o 2N, que es la etapa que todos observamos a simple vista, que vemos, por ejemplo, un árbol, un arbusto, las hierbas, entre muchos otros. Esta es la fase del ciclo de vida conocida como esporófita y es 2N, o sea, diploide. Aquí en la ilustración la podemos ver representada dentro de un círculo verde en la parte superior del esquema. Esta fase diploide o esta generación diploide se alterna luego con una fase o generación haploide. Durante la fase esporófita diploide, algunas células experimentan división meiótica y producen esporas haploides, o sea, esporas N. De aquí en adelante pasa a la generación haploide, ya que esas esporas se desarrollan dando lugar a una estructura multicelular llamada gametófita, que es el otro círculo verde que vemos en la parte inferior de la ilustración. Esta estructura haploide, por medio de divisiones mitóticas, produce gametos masculinos y femeninos, los cuales se unen dando origen al proceso de fecundación, durante el cual se forma un cigoto diploide, un cigoto 2N, el cual forma luego el embrión también diploide 2N, a partir del cual se va a desarrollar la planta adulta que se conserva como un individuo diploide y es la que les hablaba al principio. Es esa fase que vemos a simple vista, los árboles, los arbustos, las plantas en general. Las plantas forman un grupo bastante diverso, dentro del cual también se pueden incluir varios grupos de algas verdes, también conocidas como carófitas. Existen tres características importantes que comparten las plantas y varios grupos de algas verdes. La primera es la presencia de almidón como molécula de reserva. Luego, la presencia de celulosa en las paredes celulares. Y la tercera es el uso de los mismos tipos de clorofila para llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Tomando en cuenta las características anteriores,
es que hoy día se establece que los ancestros de las plantas vivieron en un entorno acuático y realizaban el proceso de la fotosíntesis. El hecho de vivir en un ambiente acuático en aquel momento les daba muchas ventajas. Por ejemplo, el entorno estaba cargado de nutrimentos, el organismo flotaba y no existía la necesidad de tener estructuras que le diesen sostén. Otra ventaja era que los gametos y los cigotos tenían la facilidad de transportarse por medio de las corrientes de agua. Sin embargo, a pesar de todas las ventajas que les brindaba el ambiente acuático, las plantas asumieron el gran reto de colonizar la Tierra. De hecho, tuvieron tanto éxito que actualmente la mayoría de plantas viven en la Tierra. El trasladarse del agua a la Tierra también otorgaba algunas ventajas a las plantas, como lo era disponer de luz solar sin ningún tipo de impedimento. Había posibilidad de obtener diferentes tipos de nutrimentos y en aquel momento libres de depredadores. Sin embargo, este traslado implicaba retos como lo era el soporte. Ya no había agua que le brindaba sostén. Otro reto era el poder mantener la humedad en sus estructuras internas. También era el reto existía de obtención de nutrimentos y otro reto fundamental que era el transporte de los gametos. Para poder enfrentar estos retos, en etapas tempranas de la evolución las plantas desarrollaron raíces o estructuras semejantes a raíces para dar sostén al cuerpo de la planta. Desarrollaron también una cutícula cerosa para cubrir la superficie de hojas y tallo y con ello evitar la evaporación del agua, así como la aparición de poros, conocidos como estomas, necesarios para el intercambio de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. Conforme se fue dando el proceso evolutivo a través de millones de años, ya en etapas tardías las plantas se fueron adaptando por medio de la aparición de estructuras que le concedían ventajas para enfrentar las condiciones del ambiente terrestre, entre ellos la presencia de vasos conductores, como por ejemplo el xilema, cuya función es el transporte de agua y minerales desde la raíz hasta las partes aéreas de la planta, y el floema, que se encarga de transportar los azúcares productos de la fotosíntesis hacia las diferentes partes de la planta. Otra de las ventajas adaptativas fue la lignina. La lignina es un material estructural endurecedor que impregna los vasos conductores y además sostiene el cuerpo de la planta. Otro de los grandes retos de las plantas en ese paso evolutivo del agua a la tierra fue la reproducción, por lo que se dio entonces la formación de semillas. Actualmente los grupos de plantas terrestres más abundantes son las plantas con semilla. Estas contienen células sexuales que ya no dependen del agua para poder dispersarse, además de los embriones protegidos, los que mencioné al inicio de la presentación. Las adaptaciones claves de las plantas con semillas son el polen y las semillas. El polen, que son estructuras donde se forman los gametos masculinos, son transportados principalmente por el viento, y las semillas son las estructuras donde se encuentran los embriones protegidos. Por su parte, las plantas con flor presentaron dos adaptaciones fundamentales: las flores y los frutos. Las flores y los frutos fueron fundamentales para atraer polinizadores y poder dispersar las semillas. Un rasgo importante y que vale la pena mencionar es que las plantas más primitivas poseen una fase gametófita prominente y dependiente del agua, mientras que las plantas de evolución más reciente muestran una fase esporófita muy prominente y llamativa, mientras que el gametófito en algunos casos llega a ser microscópico. No obstante, sigue cumpliendo con la función de producir gametos
masculinos y femeninos para la formación de esporófitos diploides. En la ilustración vemos esa tendencia desde las plantas más primitivas a las modernas, como el gametófito era prominente en las etapas primitivas y fue pasando a través de los diferentes grupos evolutivos hasta llegar a las plantas actuales, donde el esporófito es la parte más prominente y el gametófito es incluso en muchos casos hasta microscópico y como dije anteriormente, cumple igual las funciones como si se tratase de la parte anterior en el periodo evolutivo, que era mucho más grande. Tiene un tamaño más pequeño, pero cumple la misma función. Veremos ahora los principales grupos de plantas. Existen dos grandes grupos. El primero es las plantas no vasculares, también conocidas como briófitas. Se les llama plantas no vasculares porque carecen de un verdadero sistema de transporte de sustancias. Estas plantas requieren de un ambiente húmedo para su reproducción. Se dice que constituyen una especie de frontera o puente entre la vida acuática y la terrestre. Por su parte, las traqueófitas o plantas vasculares poseen ya elaborados sistemas de conducción de sustancias y colonizaron hábitats secos. Las briófitas o plantas no vasculares conservan algunas características de las algas ancestrales, como por ejemplo que sus gametos masculinos necesitan nadar para alcanzar los gametos femeninos, o sea, es necesario la presencia del agua para el proceso de reproducción. No tienen lignina en sus células, de allí que no pueden alcanzar gran tamaño. En general, las plantas no vasculares miden menos de 2.5 centímetros de altura. No forman estructuras como tallos, hojas y raíces verdaderas. En su lugar tienen cauloides en vez de tallos, tienen filoides en vez de hojas y rizoides en vez de raíces. Las hepáticas, los antoceros y los musgos son los principales representantes de las plantas no vasculares. Las hepáticas y los antoceros son abundantes en sitios donde haya mucha humedad. La parte más prominente en las hepáticas, como vemos en la foto del lado izquierdo, corresponde al gametófito. Son las estructuras ovaladas semejantes a hojas que podemos observar y que, por ser plantas más cercanas a las primitivas, dicha fase es la más notoria. En la fotografía del lado derecho se observan unas estructuras alargadas, filiformes, creciendo sobre estructuras ovaladas. Esas estructuras que se ven en contacto o cercanas al suelo corresponden a la fase gametófita y las estructuras alargadas corresponden al esporófito. Las plantas no vasculares más abundantes y diversas son los musgos. Muchos de ellos los encontramos en ambientes húmedos, sin embargo, también existen algunos que presentan una cutícula o capa impermeable que evita que la planta pierda agua. Y también importante mencionar aquí que existen algunos musgos que resisten la pérdida de agua. Tienen la capacidad de permanecer totalmente deshidratados durante épocas muy secas, pero cuando regresa la humedad absorben agua y reanudan su crecimiento. Debido a que existen especies con esas características, actualmente pueden encontrarse musgos en desiertos, creciendo sobre piedras y en otros ambientes con una baja humedad. En la fotografía del lado izquierdo se puede observar las dos etapas o generaciones o fases de un musgo. La fase gametófita, recordemos que siempre va a ser en este tipo de plantas primitivas, va a ser la parte más notoria, más prominente, es la parte verde, y la fase esporófita son las estructuras del color rojizo. La fotografía del lado derecho corresponde a un ecosistema llamado turbera. En Costa Rica lo podemos observar en las partes altas del Cerro de la Muerte. Allí abunda un musgo del género Sphagnum que se desarrolla formando grandes parches
Ese musgo, cuando está parcialmente descompuesto, forma lo que se conoce como turba. Y la turba tiene usos en jardinería y en algunas otras labores de agricultura. Las plantas vasculares, por su parte, ya presentan células especializadas para el transporte de sustancias, de agua, de nutrimentos, como lo es el xilema y el floema. Estas células especializadas están impregnadas de lignina, que es el que les da sostén y les permite ese transporte de sustancias. Como les mencioné anteriormente, la fase esporófita diploide de las plantas vasculares es la más notoria, o sea, la más desarrollada. A continuación veremos que el grupo de las plantas vasculares se divide en dos subgrupos, las plantas vasculares sin semilla y las plantas vasculares con semilla. Para poder reproducirse, las plantas vasculares sin semilla aún dependen de la presencia de agua. En cuanto al tamaño, son más pequeñas que sus ancestros y su reproducción se da mediante esporas. Los licopodios, los equisetos y los helechos son los tres grupos de plantas sin semilla que tienen representantes vivos actualmente. Los licopodios son plantas vasculares sin semilla que alcanzan pocos centímetros de altura, tienen hojas pequeñas con forma de escamas. Lycopodium es el género representativo del grupo. Este tipo de planta forma densas capas principalmente en el suelo de bosques húmedos y en zonas frías. También lo podemos encontrar en las partes altas del Cerro de la Muerte, acá en Costa Rica. Los equisetos son el segundo grupo de plantas vasculares sin semilla. Estas plantas alcanzan menos de 1 metro de alto, tienen hojas muy pequeñas, con forma de escamas, y por la forma en que se distribuyen sus ramas alrededor del tallo, se les conoce como colas de caballo. Los helechos son el grupo más diverso entre las plantas vasculares sin semilla y es el único grupo con hojas anchas. Lo que vemos en primer plano de la fotografía es una sola hoja grande, una hoja compuesta, también llamada fronda, la cual está dividida en muchos foliolos. Los helechos se reproducen por medio de esporas. Por lo general se encuentran en zonas húmedas, aunque hay especies adaptadas a ambientes abiertos. Los helechos pueden crecer en la tierra, sobre piedras, sobre hojas de otras plantas, sobre árboles. También hay helechos acuáticos y existen también helechos arborescentes. El segundo grupo de plantas vasculares son las plantas vasculares con semilla. La presencia de polen y de semillas son las dos adaptaciones claves de este grupo. El polen corresponde a estructuras muy pequeñas que en realidad son gametófitos masculinos que producen espermatozoides que son dispersados principalmente por el viento. Por su parte, el gametófito femenino es un grupo de células haploides que se ubican en el esporófito y producen óvulos. Como mencioné antes, los granos de polen son transportados principalmente por el viento. También por los importantes insectos polinizadores, como vemos en la fotografía del lado izquierdo. En la ilustración del lado derecho vemos cómo los granos de polen pueden tener formas muy variadas y llamativas dependiendo de los tipos de plantas. Cada grano de polen produce células reproductivas masculinas que son las encargadas de fecundar los óvulos de las plantas. La otra adaptación de las plantas vasculares son las semillas. Las semillas son plantas esporófitas en estado embrionario, las cuales cuentan con un suministro nutritivo para el embrión y una capa externa que protege al embrión y lo mantiene en una especie de latencia. El suministro de alimento con que cuenta el embrión lo mantiene hasta que éste desarrolle hojas y raíces y pueda realizar o llevar a cabo la fotosíntesis por sí solo. En este dibujo
se pueden ver las adaptaciones comentadas en la diapositiva anterior. El embrión de color verde lo observamos dentro de la semilla y rodeado de nutrimentos, de alimento almacenado. La cubierta o cáscara de la semilla que lo protege de las adversidades del entorno. Y el embrión se mantiene dentro de la semilla hasta que pueda alcanzar su desarrollo y, como dije anteriormente, poder llevar a cabo la fotosíntesis por sí solo. Dentro del grupo de las plantas vasculares con semilla existen dos subgrupos. Las gimnospermas, cuya principal característica es que no forman flores, y las angiospermas, cuya característica principal es que producen flores. Las gimnospermas, este primer subgrupo, resumiendo, tiene sistema vascular desarrollado, producen semillas, pero no forman flores. Fueron un grupo dominante hace aproximadamente 300 millones de años y estuvieron presentes en el planeta antes que las angiospermas, pero luego fueron desplazadas por estas. La mayoría de gimnospermas se encuentran extintas. Sobreviven actualmente 4 grupos: los gingos, las cícadas, las netófitas y las coníferas. Los gingos fueron muy abundantes durante el periodo Jurásico, pero hoy día solamente existe un género y una especie, que es la que vemos en la ilustración, el Ginkgo biloba. Esta especie tiene la particularidad de formar plantas macho y plantas hembra. En la fotografía podemos ver el árbol completo y en los recuadros vemos lo que corresponde a la planta hembra, que es la del superior derecha, que tiene unas estructuras redondas, posiblemente donde porta las estructuras femeninas, y la parte de abajo del recuadro corresponde a una planta macho. Las cícadas, al igual que los gingos, fueron abundantes durante el periodo Jurásico también, pero han ido disminuyendo. Hoy día existen unas 160 especies, principalmente en zonas tropicales o subtropicales. Tienen hojas grandes que están finamente divididas y guardan cierto parecido con palmeras o con helechos grandes. Crecen muy lentamente, pero viven muchos años. Contienen toxinas muy fuertes, posiblemente para evitar la depredación. Y las cícadas que sobreviven actualmente están en serio peligro de extinción. El otro subgrupo, las netófitas, forman principalmente arbustos, árboles muy pequeños, algunos forman enredaderas, y un ejemplo de una planta netófita es la efedra, la cual hace mucho tiempo fue utilizada como una droga estimulante, ya que contenía muchísimas sustancias alcaloides. El otro ejemplo que corresponde a la fotografía del lado derecho es la planta Welwitschia, que se encuentra en el desierto de Namibia, en África. Aquí la mayor parte de la planta vive en forma subterránea, desarrolla raíces hasta 30 metros de profundidad, tienen hojas en forma de tiras que pueden vivir de 1000 a 2000 años, y esas hojas se extienden en forma de tiras o bandas sobre suelo y están unidas a un tallo corto y fibroso. Esas hojas largas cubren la planta y la protegen de las elevadas temperaturas del desierto. El grupo de las coníferas es donde se encuentran los pinos y los cipreses, que son los más conocidos por nosotros acá en Costa Rica, pero el grupo también incluye los abetos, las picias y las sugas. Las coníferas generalmente se desarrollan mejor en zonas altas, frías y secas del planeta, ya que cuentan con 3 importantes adaptaciones. La primera adaptación es que tienen hojas perennifolias, eso quiere decir que tienen hojas verdes todo el año. La segunda adaptación es que las hojas tienen forma de agujas o de pequeñas escamas muy delgadas y están protegidas por una cutícula impermeable que evita la evaporación.
Y la tercera adaptación es que las coníferas producen una sustancia anticoagulante que permite el transporte constante y fluido de nutrientes aún a temperaturas por debajo del punto de congelación. Las angiospermas constituyen el grupo más numeroso, es el grupo más diverso y por ende el más exitoso sobre la Tierra. Se les conoce también como plantas con flor, ya que la flor es la característica distintiva y principal del grupo. Las angiospermas dominan la Tierra desde hace más de 100 millones de años. En cuanto a las formas, es un grupo extremadamente variable. Incluye desde plantas tipo cactus hasta las interesantes orquídeas de zonas tropicales. En cuanto al tamaño, también es ampliamente diverso, ya que, por ejemplo, podemos encontrar plantas como la lenteja de agua, que como su nombre lo dice, es acuática, mide aproximadamente 3 milímetros de diámetro. Como vemos en la fotografía del lado izquierdo, es una planta muy utilizada en peceras. Y por otra parte, también dentro del grupo de las angiospermas podemos encontrar árboles de eucalipto que pueden llegar a medir hasta 100 metros de altura. En realidad, el éxito que han tenido las angiospermas se debe principalmente a tres adaptaciones fundamentales. La primera es la presencia de flores vistosas. Tienen flores llamativas cuya función es atraer individuos polinizadores. En este caso, la mayoría de las veces se establece una relación que beneficia a las plantas y a los animales, ya que, por ejemplo, un insecto polinizador se beneficia al consumir polen o néctar de las flores y las plantas se ven beneficiadas porque, por ejemplo, el insecto polinizador o el animal, o algún otro animal, se lleva gran parte de polen en su cuerpo y de esta manera trasladan el polen a otras plantas. Los frutos es la segunda adaptación, ya que el color, el olor, el sabor, la forma, etcétera de los frutos atraen animales que los consumen y luego dispersan las semillas principalmente a través de sus heces. Existen otros mecanismos de dispersión de frutos, por ejemplo el caso de los abrojos, como vemos en la fotografía del lado izquierdo, los cuales se adhieren o se pegan al pelo de los animales o a la ropa de las personas y de esta manera logran transportarse a otros lugares. También están los llamados frutos alados, por ejemplo en la planta conocida como diente de león que vemos al lado derecho, donde los frutos tienen estructuras semejantes a alas y eso les permite ser transportadas por el viento. La tercera adaptación fundamental de las angiospermas es la presencia de hojas anchas. Las hojas anchas constituyen una importante ventaja adaptativa, principalmente en climas cálidos y climas húmedos, ya que al momento de realizar la fotosíntesis captan mucha mayor cantidad de luz solar y esto optimiza el proceso y por ende las plantas son más exitosas. Sin embargo, el tener hojas anchas puede llegar a ser una desventaja, ya que pueden resultar muy atractivas, de hecho vulnerables para organismos herbívoros. Debido a ello, muchas hojas han desarrollado defensas físicas o defensas químicas. Las defensas físicas, como vemos en la fotografía al lado izquierdo, pueden ser pelos urticantes, también pueden presentar espinas o bien dureza en las hojas, lo cual impide la depredación. Las defensas químicas es, por ejemplo, la presencia de sustancias tóxicas o de mal sabor que también ayudan a prevenir la herbivoría o la depredación. Para esta última parte, sobre el papel ecológico de las plantas, les invito a plantearse cada uno de los temas que voy a leer a continuación y que trate de explicar cada aspecto con sus propias palabras. Analice detenidamente la gran importancia de las plantas y el papel que ellas juegan en el mantenimiento de la vida sobre el planeta. Voy a leer cada uno de los enunciados y ustedes
en el momento de estudiar traten de aportar sus propios comentarios al respecto. Las plantas aportan alimento, aire, suelo y agua que sostienen la vida sobre el planeta. Son los principales proveedores de energía y nutrimentos para los ecosistemas terrestres. En realidad, la vida sobre la Tierra depende de la capacidad de las plantas para realizar la fotosíntesis. Las plantas reabastecen la atmósfera de oxígeno continuamente. Noten la importancia fundamental de las plantas. Ayudan a formar y a mantener el suelo fértil y ayudan a mantener húmedos los ecosistemas. De allí que no podemos vivir sin las plantas. No hay vida en el planeta si no existen las plantas. Muchas gracias por su atención. Si tiene consultas sobre este tema, utilice el foro de dudas disponible en la plataforma.